Bienvenido, bienvenida una vez más a Divergencias. Pues muchas gracias por estar aquí una semana más. Bueno, a lo mejor es la primera, a lo mejor no es una más y has venido un poco porque te ha llamado la atención este episodio o porque simplemente ha dado la casualidad que lo has visto y has tenido curiosidad. Hoy voy a tratar un tema en cierto sentido un poco diferente a otros que trato en Divergencias, un tema que tiene algún tipo de connotación ética y que sinceramente creo que no tengo resuelto. En parte si lo traigo es porque no lo tengo resuelto, es por lo que lo he pensado. Si lo tuviera claramente resuelto, no creo que fuera a hacer un episodio sobre él. Y digo que es diferente, aunque quizá enlace indirectamente, un poco indirectamente, justamente con el episodio anterior en que hablaba de responsabilidad individual, porque como verás en las motivaciones de lo que voy a comentar, de alguna forma sí que hay late un algo de tema de responsabilidad. Entonces, bueno, como dice el título, que es que no da, no da lugar a error, yo creo, pues voy a hablar de donaciones. Entonces, bueno, ¿qué es una donación? Pues yo qué sé, no lo busco en la Real Academia, pero más o menos pensado, digo, pues es una aportación normalmente dineraria, aunque no siempre. Te comentaré un ejemplo que hago que no es así. Desde luego, no obligatoria, es algo que haces por tu voluntad, no que te obligan, si no, no sería una donación. Normalmente es una contraprestación directa. Voy a decirlo directa porque puedes tener algún tipo de contraprestación por ello y vamos a decir para una buena causa. No voy a ponerme también a elucubrar sobre qué causa es buena y qué causa no es buena, pero bueno, más o menos yo creo que nos entendemos con esto de la buena causa, sobre todo si estamos hablando de donaciones. Y te puedo decir que en cierto modo, que bueno, se me ocurrió este episodio como otros corriendo, de footing, pero bueno, en cierto modo es un episodio que me da un poco de pudor porque, bueno, al fin y al cabo, como muchas personas en España y de mi generación, pues he sido educado en el cristianismo, donde no sé si recuerdas o te ha llegado en el Evangelio donde dice eso que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, algo así. Y siempre se me había enseñado un poco, pues eso, que era, este tipo de acciones, de caridad, o como quieras llamarla, pues que pues en privado, que no tienen que saberse, pero quizá un poco por eso, porque no lo tengo resuelto y porque en el fondo yo creo que no es malo compartirlo, por si incluso puede animar a alguien, pues bueno, pues al final me pongo delante del micrófono y lo cuento. Mira, yo personalmente sí que hago algunas de estas donaciones. Algunas son puntuales a cosas que ocurren o que se me ocurren y que aportas sobre la marcha, y otras son periódicas. Pues ya estás comprometido con alguna asociación, con alguna causa, y periódicamente, normalmente mensualmente, pero en algún caso puede ser trimestralmente, pues haces la famosa donación. Eh, entonces, te pongo algún ejemplo. Alguno me lo voy a callar, alguno prefiero no mencionarlo. En el fondo, quizá los más típicos, y a lo mejor te voy a hablar un poco más de los más atípicos, pero bueno, pero que me valen para ilustrar lo que quiero comentar. Eh, Uno de los últimos que he hecho, y que es uno de los puntuales, uno que fue, vamos a decir, por impulso, entre comillas, ¿vale? Y que quizá donde lo de la buena causa, bueno, yo creo que sí, pero no es lo que tú identificas probablemente como una buena causa, ¿vale? Pues fue a Wikipedia, así te lo digo. ¿Y por qué lo hice? La verdad que es la segunda vez que lo hago, no me acordaba, ¿eh? La primera vez no sé cuándo fue, pero la hice porque me vino un correo de Wikipedia, no sé, Jimmy Wells o el nombre de Jimmy Wells o qué, pero vamos, venía de Wikipedia diciendo, si no lo sabes, supongo que sí, pero bueno, que Wikipedia se mantiene un poco eso por aportaciones, por donaciones, no tiene un modelo de negocio que cobre por nada, ¿vale? Y entonces, bueno, pues de vez en cuando, a veces si no sé, alguna vez te ha pasado entrar en Wikipedia, ves el cartelito de que, bueno, de alguna forma que si puedes que dones. Y también, pues eso, de vez en cuando, yo no recordaba, pero es verdad que alguna vez te mandan algún correo. Y como resulta, como te diga, no me acordaba, pero hacía un tiempo, pues no sé cuánto, la verdad, yo creo que mínimo un año, a lo mejor fueron dos, había hecho una aportación muy pequeña, muy simbólica a Wikipedia. Bueno, me decían que en este momento estaban como flojos de dinero y estaban buscando que sí podía tal. Y bueno, pues sí, les di y un poquito más que la primera vez. Pero esto te lo cuento de Wikipedia, que quizás eso es menos representativo de lo que tú entiendes y yo mismo, por una donación, pero sí va a ilustrar una cosa que comentaré bastante al final de las motivaciones.
Entonces, claro, yo en este caso dices, bueno, pues Wikipedia. Y dices, hombre, seguramente hay causas mucho más nobles y tal. Pero, hombre, lo cierto es que Wikipedia hace un gran trabajo. Yo creo que hace un gran trabajo. Lo cierto es que Wikipedia lo utilizamos todos, y yo incluido, y lo he utilizado muchísimo para consultar información, para citarlo en mi blog. Incluso ahora, de manera indirecta, ahora que estoy tan metido en temas de inteligencia artificial, y que entre otras cosas se ha entrenado con Wikipedia, dices, pues hombre, si lo estás utilizando y te da tanto beneficio y tanta ayuda, dices, pues hombre, quizá deberíais ayudarles. Que además luego son 4 duros, o sea que tampoco es que hagas una aportación espectacular confiando en que hay muchos millones de personas en el mundo que aportarán, o por lo menos en todo el mundo, espero que por lo menos unos miles sí, y que la cosa pueda seguir adelante. Ya digo, no es el caso quizá más representativo, pero me viene muy bien un poco para luego ilustrar algo que te comentaré al final de motivaciones para estas donaciones. De así de tipo, pues también las que son puntual por impulso, que no son periódicas, pues una que es muy, bueno, probablemente ha sido muy común en los últimos meses, por desgracia, que fue cuando ocurrió la Dana de Valencia. Claro, en ese momento, como supongo te habrá pasado a ti, es una situación que dices, joder, sabes que es un desastre, que ha muerto gente, que otros muchos están pasándolo fatal y hay que ayudar, pero bueno, estás en la distancia. Sé que hay gente que luego, bueno, mucha gente salió en televisión, que se fueron hasta los pueblos de la zona, y no son los que iban andando desde Valencia, sino que fueron desde distintas partes de España, que creo que tienen un extraordinario mérito. Pero bueno, en mi caso fue una cosa mucho más light, pero ahora estás aquí en Madrid y dices, joder, ¿no podría ayudar en algo? Porque al final de horas es muy fácil, porque te dan cuentas donde puedes hacer una aportación y ya está. Lo que hice fue aportaciones a 2 cuentas, de esas que salieron en el momento, y luego en una tercera, una recogida que hubo aquí en Madrid, como habría, me imagino que en toda España, a recogida de alimentos por el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, bueno, pues es una situación, y la verdad que en este caso sí que hay otro razonamiento que puede ser importante hacer. O sea, en mi entorno me dicen, hombre, este tipo de cosas quien lo tiene que asumir es la administración. Y sinceramente creo que sí. Creo que es efectivamente la administración que lo tiene que asumir, teniendo en cuenta además que la administración, que dice la administración, y parece que son los políticos, parece que son, pues eso, los ministros, los presidentes de comunidad, los alcaldes, los concejales. A ver, esas son las personas que en nombre de todos lo gestionan, pero realmente cuando tú hablas de que se hace una aportación al gobierno, quien está aportando es España. Es España, que es una sociedad, que somos las personas que vivimos en España. Si el Ayuntamiento de Madrid, como hizo, mandó alimentos a Valencia, el Ayuntamiento no es Almeida. El Ayuntamiento somos los ciudadanos de Madrid, aunque lo gestione, que lo organice el, pues el Ayuntamiento. Entonces, sí que creo que como sociedad debemos ayudar, y sí que creo que si es cierto, como este tipo de cosas, el Estado, el Ayuntamiento, la comunidad autónoma, tienen el presupuesto porque se lo damos los ciudadanos a través de fundamentalmente de impuestos, pues tienen los recursos para hacerlo y es lógico que lo asuman. Pero un poco mi razonamiento es decir, hombre, aunque es así como tiene que ser. Lo cierto es que en el primer momento, con la confusión, por ejemplo, el tema de alimentos, pueden faltar de alimentos concretos. No, a lo mejor no falta alimentación en general, pero faltan algunos concretos. Pues, hombre, sí que me pareció que por lo menos en el primer momento era necesario ayudar, mientras las administraciones se ponen en marcha y hacen el trabajo gordo. Entonces, bueno, pues fue otro caso de aportación puntual. Otro que hago periódico, he tenido un lapsus ahí que por ciertos motivos no lo hice, y que es también un poco excepción a la especie de definición que he dado porque no es dinerario, es la donación de sangre. Un tema que cada vez es más problemático, porque parece que siempre la sangre siempre es escasa lo que es, frente a lo que se necesita, pero según me han contado algunas últimas veces que he ido a donar, parece que por algún motivo después de la pandemia ha bajado el nivel de donación de sangre. Entonces, sí que las comunidades, los hospitales están un poquito en el extremo. Entonces, bueno, la verdad que fue algo que empecé a hacer hace unos años, no me acuerdo de cuántos. Entonces, bueno, es periódico, aunque no son de fechas exactas. Hay también unos parámetros, cuando puedes, cuando no puedes. Entonces, es algo que, bueno, pues que yo tuve un lapsus por ciertos motivos, pero ahora he recuperado y tal. Y bueno, como digo, aparte de eso hay alguna más, quizá en causas y en asociaciones o entidades que te resultarán más reconocibles en el ámbito de una donación, pero bueno, que casi prefiero no mencionarlas. Entonces, también si te soy sincero,
son aportaciones en realidad que son pequeñas. Es una cosa que en el fondo tampoco no es dinero, no es nada que me haga daño, no es nada que sea ningún gran esfuerzo. En algún caso, las que son periódicas están domiciliadas, o sea que ya ves tú el trabajo que me da. Trabajo, la verdad, que no es ninguno. Pero fíjate que alguna vez lo pienso y luego volveré a ello, que aunque es muy pequeño, lo cierto es que al final, sobre todo son periódicos, es que acaba sumando. Entonces, bueno, pues al final, pues no, quieras que no, a lo largo del tiempo acaba siendo una aportación. ¿Qué motivaciones hay para hacer las donaciones en general? Y un poco en mi caso, aunque ya te traslado en mi caso cómo es. Por un lado, yo creo que hay una motivación que es, por decirlo de una forma, es la ética pura. La ética quintesencia, es decir, oye, es bueno ayudar a los demás. O sea, es bueno si puedes ayudar a una persona, sobre todo a las personas que tienen algún tipo de dificultad, ya sea general, por su situación social o por lo que sea, o puntual, como puede ser eso por un desastre natural o por lo que sea. Y entonces, bueno, donar es bueno, o ayudar, es una forma de ayudar, es bueno en sí mismo, es bueno y ya está. O sea, por sí mismo es valioso desde un punto de vista ético y es, yo creo que ya es una buena razón. Podría decir una valoración práctica, casi incluso egoísta, pero te aseguro, créeme, que a mí esa no me mueve en absoluto. Es decir, hombre, ayudas porque si algún día tú lo necesitas, pues te gustaría también que te ayudaran. Aunque es verdad, aunque no es mal argumento, sinceramente, como cosa que impulse, que me mueva, a mí por lo menos personalmente eso no me mueve, aunque no niego el argumento, pero personalmente eso a mí no mueve nada. Pero quizá, y esto es lo que más quería compartir, y por eso te digo que a lo mejor este episodio, aunque no lo había pensado así, puede tener algo que ver con el anterior, el de la responsabilidad. Y sí que siento un poco una especie, no es la palabra exacta, pero una especie de obligación. Porque al fin y al cabo, digo, bueno, pues en mi vida pues las cosas tampoco me van mal. O sea, te puedo asegurar que me lo he currado, y me lo he currado mucho desde pequeñito, pero bueno, también tengo que decir que estoy bien, o sea, estoy bien de salud, estoy bien de situación económica, estoy bien en situación emocional, o sea, estoy bien. Entonces, en cierto sentido, aunque cada uno, yo mismo, pues puedes tener tu mérito, te lo puedes haber peleado o lo puedes haber luchado, al final también el tener esas buenas circunstancias no es una especie de regalo de la vida o de la sociedad. Entonces, pues como que sientes una cierta obligación, o por lo menos yo la siento, de devolver de alguna manera algo. Es decir, pues, hombre, no sé, eso no es que yo la haya pedido, no es que, como te decía, no me lo haya currado, que sí que me lo he currado, eso te lo aseguro. Pero así todo, pues también he tenido suerte. Y dices, bueno, pues quizá eso hay una cierta obligación, no sé si moral o de qué tipo, de devolver de alguna forma a la sociedad o a tu entorno o a la vida, no sé cómo decirlo, lo que de ellos has recibido. Y de los tres temas, te diría que quizá, de los tres puntos que te he dicho, vas a decir que el segundo no mueve en absoluto, quizá los tres, este es el que más realmente más me motiva en este tema de las donaciones. Cuando luego tú vas a valorar el valor ético que tiene hacer estas donaciones, pues en el fondo, el valor o decir el mérito ético, pues en el fondo yo creo que muy poco, porque, como te digo, siendo realista, no me cuesta, o sea, no son cantidades de dinero que me causen el más mínimo problema y no me dan el más mínimo trabajo. O sea, tío, las domiciliaciones, si alguna tiene ligeramente más mérito es lo de la sangre, porque no me gusta mucho que me pinchen. Es lo único que, de alguna forma, sí, aunque ya me voy acostumbrando, me ponen un poquito más de tensión. O sea, a lo mejor de todo, quizás la única que no es económica y la que puede ser es más fácil, pues a lo mejor es la que, en mi caso, que tampoco es horrible, pero bueno, en mi caso sí que he tenido que superar un poco la aversión a los pinchazos. Entonces, realmente, pues como digo, las aportaciones son, o sea, no me causan el más mínimo problema. Apenas me dan trabajo, en algún caso no me dan en ninguno. O sea que realmente el mérito que tienen es muy bajo. No voy a decir que ninguno, pero realmente es muy bajo. Pero si lo miras desde el punto de vista práctico, dices, pues hombre, ¿quieres decir que no? Son medios que estoy aportando, son cosas que estoy dando y que se utilizan. Además, como digo, en las que son periódicas, además, pues aunque cada aportación sea pequeña, pues al final suma. Y entonces yo creo que sí que, desde un punto de vista práctico, sí es valioso. O sea, sí que no es espectacular, pero sí es valioso, mucho más desde el punto de vista meramente ético. Y sinceramente yo creo que no hay nada malo, sino todo lo contrario.
en ser inteligentes y ser prácticos para hacer el bien. En cierto sentido, la verdad que no recuerdo cuando en el episodio que no se ha subido, cuando hablé de la empresa social, no lo he repasado y no recuerdo exactamente cómo lo expliqué, pero en mi mente siempre he pensado que la empresa social es una especie de fantástica cuadratura del círculo, porque no deja de ser un negocio sostenible, del cual pues pueden vivir o alimentarse familias, pero a la vez está haciendo algo de proyección social, algo que es valioso, algo que es bueno, más allá del puro negocio, vamos a decir, estándar. Y me parece fantástico aplicar los criterios económicos y la inteligencia, los criterios prácticos para hacer el bien. Yo creo que no hay nada malo, sino todo lo contrario, y es más, es que deberíamos hacerlo. Más allá de las buenas intenciones, ser práctico, ser inteligente para el bien es una gran cosa. En mi caso, en la practicidad, pues gestiono este tipo de cosas como gestiono mi actividad normal, incluyendo la profesional. Pues las donaciones que están domiciliadas del banco, pues registro los asientos como registro los asientos de todas las demás cosas que hago para mi control financiero. Y de cara a la planificación, bueno, lo que está domiciliado no tengo que planificarlo porque sucede, pero aquello que, por ejemplo, las donaciones de sangre, tengo que estar pendiente, pues lo gestiono igual que todas las cosas de las que tengo que estar pendiente. Tengo mis mecanismos de backlog para gestionar toda mi actividad personal y profesional y que no se me olviden las cosas y planificarlo. Y sé que en este momento alguien cuando lo escuche se va a sonreír. Y lo gestiono exactamente igual. Esas cosas en que no suceden automáticamente, esas donaciones, están en mi backlog exactamente igual que el resto de temas de trabajo profesional o de otras cosas. O sea que lo estoy gestionando, creo que desde el punto de vista práctico, creo que bien. Entonces, de todas formas, te decía al principio del episodio que es un problema que no tengo resuelto, que si me permite decirlo familiarmente, me come un poco el coco con él, en parte también por eso, pues lo expreso aquí, no sé si, bueno, no sé si tendré algún feedback o por lo menos bueno, por soltarlo y decirlo en voz alta. ¿Y, y por qué que te digo que creo que no lo tengo resuelto? Pues porque sinceramente creo que hago poco. Entonces, creo que lo tengo bien resuelto desde el punto de vista práctico, como te decía, desde el punto de vista, si quieres, cualitativo, lo tengo bien planteado y bien montado, pero desde el cuantitativo, desde la cantidad de ayuda, sinceramente me parece insuficiente, me parece poco. Y a veces me duele o me llama la atención, pues eso, cuando estás en la calle, estás en una cafetería y esa gente pidiendo en la puerta del supermercado, estás en la cafetería, en una terraza y te viene alguien. No quiero extenderme en ello, pero sinceramente no me gusta y suelo no hacerlo. Cuando me piden por la calle una cafetería, prefiero no dar. Tengo motivos, o sea, no es por que no. Hay motivos para ello, pero prefiero no entrar ahí. Pero sí que es verdad que me duele y además te hace un poco más consciente de las necesidades que hay y dices, jo, no podría y sobre todo no debería hacer algo más de lo que estoy haciendo. Y probablemente sí, pero tampoco, no sé, pues hay que, bueno, hay que ponerse en marcha, pero tampoco sabes que es mejor, no sabes si es mejor abarcar más causas, aunque sea con aportaciones pequeñas, si es mejor todo lo contrario, aumentar cantidades, pero enfocar. Sinceramente no lo sé, o sea, le doy vueltas de vez en cuando, no es que me esté comiendo el coco todo el día, ¿eh? Bueno, de vez en cuando, pues eso, algún evento, alguna cosa que se me viene a la cabeza, pues me la hace pensar y bueno, y no lo he resuelto todavía qué hacer. Supongo que algún cambio o alguna cosa en algún momento, cuando lo tenga más claro, o cuando me apetezca, o no sé, o cuando suelta el impulso interior. Lo que sí que es verdad es que voy a seguirlo haciendo, o sea, este tipo de donaciones. Así que un poco como las buenas series, esto casi acaba en un continuará, aunque sea fuera de divergencias. Y a ti, pues, ¿qué quieres que te diga? No me voy a meter en tu vida. Si, no sé si haces donaciones, si no las haces. Si no, te animaría que busques, no sé, la causa, la asociación, la entidad que resuene mejor con tus intereses o con lo que tú crees que es valioso. Y te diría que, pues, que vagas, pues un poco por ese razonamiento, un poco bueno, un poco de sentido de obligación o por ayudar. Pero también te diría una cosa, que en el fondo, cuando ayudas, también te sientes bien contigo mismo, contigo misma. O sea que, mira, a lo mejor al final esa es la recompensa que acabas obteniendo. Ayudas, pero sobre todo te sientes bien contigo misma. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Y la semana que viene, si no pasa nada, habrá otro en que ya veremos de qué hablo, seguramente algo completamente diferente.
Hasta entonces, pues.